En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que es titulado Características de la Iglesia verdadera y bíblica en el Nuevo Testamento. Una vez más, características de la Iglesia verdadera y bíblica en el Nuevo Testamento. Quiero comenzar diciendo que hoy día, hermanos, pues escuchamos hablar de iglesias, y no me refiero a iglesias para referirme a congregaciones locales o a parroquias, no, sino me refiero a denominaciones realmente. Escuchamos que se dice iglesias. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos escuchado oír iglesia anglicana, iglesia luterana, iglesia presbiteriana, iglesia bautista, pentecostal, metodista, congregacionalista, del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, volviendo al tema que estamos tratando, características de la iglesia verdadera y bíblica en el Nuevo Testamento, en las páginas del Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es una, y que esta iglesia obviamente no ha sido fundada por un líder carismático o un teólogo o incluso por algún obispo, sino que esta iglesia ha sido fundada por el mismo Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne. El mismo Señor Jesucristo verdaderamente ha fundado una iglesia. Esta iglesia, como la vemos en las páginas de la misma Sagrada Escritura, tiene ciertas características. Este tema, hermanos, puede ser tratado desde diferentes puntos de vista. Y bueno, este video va a tratar uno de los tantos puntos de vista que lo podemos analizar. Hay libros, incluso hay tomos completos que tratan el tema. Este tema se trata obviamente en teología dogmática, pero obviamente nosotros vamos a considerar solo algunos de estos puntos, solo algunas de estas características. Por ello, no podremos hacer un video exhaustivo. No voy a decir todo lo que se puede decir sobre el tema, no voy a cubrir todos los puntos de manera exhaustiva, pero al menos he querido traer para ustedes algunos de estos puntos. Muy bien, hermanos. Y hablando sobre esto que les mencionaba, que escuchamos hablar de iglesias en plural, y repito, no me refiero a parroquias, porque sabemos que en el lenguaje del Nuevo Testamento también se utiliza el plural, pero no para referirse a denominaciones, no para referirse a grupos que tienen doctrinas que se contradicen los unos a los otros. En las páginas de la Biblia, particularmente en el libro de los Hechos y en las cartas de San Pablo, cuando encontramos el plural iglesias, es para referirse a lo que ahora llamamos parroquias, no para referirse a movimientos o a denominaciones con doctrinas contradictorias, como ahora lo podemos ver en el mundo protestante. Para muestra un botón, por ejemplo, tenemos a un líder, quien de hecho fue un sacerdote de la Iglesia Católica, quien recibió su entrenamiento teológico en la Iglesia Católica. Me refiero al ex sacerdote Martín Lutero. Y este señor Martín Lutero, pues bueno, viene a fundar lo que hoy conocemos como el luteranismo, lo que sería la Iglesia luterana, que bueno, estoy consciente que la Iglesia luterana no es una sola cosa. La Iglesia luterana también a su vez se dividió. Y bueno, pues están los diferentes grupos no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. De hecho, pues los luteranos comienzan, como bien sabemos, en la hoy moderna Alemania. Pero en los Estados Unidos hay diferentes grupos y
pero bueno, todo comienza con Martín Lutero, eh, cuando él definitivamente ya se separa de la iglesia. Ya estamos hablando del 1520, 1521, con lo que fue su excomunión de manera formal. Después, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar de los anglicanos o de la iglesia anglicana? Bueno, esta iglesia anglicana, pues sabemos, fue fundada por el rey Enrique VIII en el año 1534. Y bueno, pues de ahí viene la expresión anglicanos. Otra llamada así iglesia sería la iglesia presbiteriana, que tiene su fundador principal. Hay otros hombres que tuvieron su parte, pero el principal sería la teología de Juan Calvino, que le da forma al presbiterianismo o a los llamados reformados. Hay presbiterianos en la parte de Escocia, y están los presbiterianos o reformados de la parte continental, pero esencialmente comparten las enseñanzas de Juan Calvino. Esto sucede ya de manera formal en el 1555. Nosotros sabemos que Calvino comenzó a publicar sus llamados institutos de la religión cristiana de manera gradual, partiendo, perdón, a partir del 1531 en adelante. Gradualmente fue elaborando su obra llamada Institutos de la Religión Cristiana, que no es un título original, hay que decirlo. Otros teólogos católicos siglos antes habían ya publicado obras con este título, Institutos de la Religión Cristiana. Pero bueno, resumiendo, Martín Lutero en el 1517, algunos señalan el 1517 porque es cuando escribe sus tesis para empezar a manifestar su descontento. Algunos señalan el 20 o el 21, que ya es cuando queda todo formalizado y queda excomulgado. Pero bueno, vamos a manejar el 1517, que es la más común, la más popular. Martín Lutero en el 1517 nos dio la iglesia luterana. Enrique VIII en el 1534 nos da la iglesia anglicana. Juan Calvino en el 1555 pues nos da lo que se conoce como la iglesia presbiteriana o reformada. Después Juan Smith en Inglaterra en el año 1609. Ahí los historiadores algunas veces tienen alguna variación en los años. Algunos señalan el año 1605, otros el año 1609. Pero Juan Smith o John Smith, de manera formal, es el que organiza lo que hoy se conoce como la denominación o la iglesia bautista. Y después otros grupos, bien pudiéramos señalar, incluso grupos como los mormones o la iglesia mormona en el año 1830 con José Smith. Después viene a la mente incluso los testigos de Jehová con Carlos Russell en el año 1874. Aunque ahora ya los testigos de Jehová modernos pues tratan de desligarse de esta conexión de Carlos Russell. Pero bueno, sabemos que históricamente así es. Carlos Russell nos daría a los testigos de Jehová a partir del año 1874. Después podemos mencionar incluso Elena White, que daría luz a lo que hoy se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que sabemos que ella obviamente fue influenciada bastante por otro hombre que sería anterior a ella. Pero bueno, a ella es a la que se le da este crédito, por así decirlo. Entonces nos da lo que es la Iglesia Adventista en el año 1863. Y podemos continuar. Ya después vendrían a principios de 1900, pues los llamados pentecostales o la Iglesia Pentecostal. Y cada una de esas denominaciones, hermanos, en el mundo protestante tienen un fundador, tienen a un líder, a un teólogo, a un ex sacerdote como fundador. Sabemos en qué año se fundaron, sabemos cuáles son sus doctrinas que las caracterizan. Cada uno de estos grupos, Martín Lutero, 1517, luteranismo, el rey Enrique VIII en el 1534, la iglesia anglicana, Juan Calvino en el 1555, el presbiterianismo, Juan Smith en el 1609, la denominación bautista,
José Smith en el 1830, los mormones, Carlos Russell en el 1874, los testigos de Jehová, Elena White en el 1863, los adventistas, y después los pentecostales a principios de 1900. Ahí podríamos mencionar a Carlos Parham en el 1901, quien, dicho sea de paso, él era un metodista, y de ser metodista, pues funda este movimiento junto con William Seymour. Y hay que decirlo, William Seymour tenía un trasfondo católico. Obviamente él abandonó su catolicismo para, junto con Carlos Parham, darle forma a lo que hoy conocemos como los pentecostales o la iglesia pentecostal. Y obviamente cuando digo iglesia anglicana, luterana o pentecostal, obviamente estoy utilizando la etiqueta desde la perspectiva protestante, ¿no? Porque sabemos que iglesia es una sola iglesia. De hecho, esa es una de las marcas de la iglesia. Sabemos que las marcas de la iglesia son 4, que es una, santa, católica y apostólica. Pero bueno, nomás quería aclarar que cuando digo iglesia luterana no me refiero a que hay más de una iglesia, sino simplemente son etiquetas que se han utilizado para referirse a estos grupos que fueron fundados por estas personas, ¿no? Obviamente la iglesia del Nuevo Testamento, ahora sí entrando en materia, la iglesia bíblica y verdadera, la iglesia apostólica, porque más que bíblica, hermanos, la iglesia es apostólica. ¿A qué me refiero? Antes de que existieran las páginas del Nuevo Testamento, ya teníamos la enseñanza apostólica. Ya teníamos nosotros una iglesia fundada por Cristo y después obviamente por los apóstoles que fueron enviados por Cristo. Entonces, antes que bíblica, la iglesia es apostólica. Y esto es importante porque todavía no existían las páginas del Nuevo Testamento cuando ya teníamos una iglesia de origen apostólico por orden del Señor Jesucristo. Y creo yo que este punto es importante. Bueno, vamos a ver lo que encontramos en Mateo 16. Voy a leerles incluso a partir del verso 19. San Mateo capítulo 16, el verso 19. Lo voy a estar leyendo para todos ustedes. Son palabras del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Esto nos debería indicar a todos que debemos prestar atención a estas palabras. Dice el Señor Jesucristo, quien es la verdad: te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora, aquí vemos cuando el Señor Jesucristo le está entregando las llaves del reino de Dios a San Pedro, al apóstol Pedro. Y obviamente aquí tenemos la institución del oficio petrino. Es un oficio, es un liderazgo que tiene su origen en el mismo Señor Jesucristo. Viene a mi mente las palabras del historiador presbiteriano y reformado Robert Guthrie, quien es, dicho sea de paso, es presidente del seminario Westminster en Escondido, California. Él, dando unas conferencias de historia de la iglesia, estaba hablando precisamente de la iglesia de los primeros siglos, y él de paso estaba tocando el tema del papado. Y uno de los estudiantes preguntaba que cuál era el origen del papado. Y este historiador, Robert Guthrie, que es presbiteriano, es reformado, es presidente del seminario Westminster, que es presbiteriano en Escondido, California. Él dijo: aunque me encantaría poder dar una fecha y un nombre sobre el que le dio el origen al papado, o sea, al oficio del papa, dijo, lamento que no tengo esa información, aunque nos encantaría saber cuándo y quién inventó el papado, el oficio petrino. Dice, no tenemos tal información.
Esto lo dijo un historiador, les estoy dando nombres, les estoy diciendo cuál es su posición de este historiador, les estoy diciendo incluso cuál es la institución. Robert Guthrie, doctor Robert Guthrie, es un historiador, es presidente de un seminario, del Seminario Presbiteriano Reformado Westminster en Escondido, California, que dicho sea de paso, como anécdota, yo fui aceptado para ingresar a este seminario, pero al último tomé la decisión de irme a otro seminario, es decir, me fui al Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Pero bueno, este señor, él mismo reconoció que no se sabe cuándo o quién originó el oficio del Papa. Obviamente nosotros aquí mismo en las páginas del Nuevo Testamento vemos que ha sido el mismo Señor Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos ha dado el oficio petrino, es decir, el papado. Por eso tenemos papa en la iglesia y está en las mismas páginas de la Sagrada Escritura. Voy a leer incluso a partir del verso 17 para darle un poco de contexto a esas palabras. Jesús le respondió a Pedro: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Se refiere a la confesión que el mismo Pedro acababa de hacer. Le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, si no tuviéramos las palabras del mismo Señor Jesucristo, pudiéramos quizás inferir que alguien más se lo dijo a Pedro o no sé, podríamos quizás tener una teoría de cómo Pedro supo la identidad verdadera de Jesucristo. Pero gracias a Dios tenemos estas palabras del mismo Señor Jesucristo en este verso 17. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo acerca de la confesión que acababa de hacer el apóstol Pedro, quien es el primer papa. Le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después tenemos las palabras de que yo te digo que tú eres Pedro. Es interesante cómo en el verso anterior se refiere a él como Simón. Y en el verso que sigue le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque eso significa Pedro, es una piedra, no es la piedra de nuestra salvación, no es la roca de nuestra salvación, no es la roca en el sentido que Cristo lo es. Sin embargo, sí es una roca, sí es una piedra en un sentido distinto, en el oficio o en el cargo que está a punto de darle el Señor Jesucristo. Bueno, vean, dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos dicen, aquí dice edificaré, aquí no está diciendo fundaré. Bueno, la última vez que yo consulté el diccionario de la Real Academia Española, edificar significa construir. Por ejemplo, hablamos de construir un edificio. Esa es la fundación del edificio. Hablamos de edificar, incluso los niños, ¿no? Con los Legos, los bloquecitos de colores, ellos también edifican torres, edifican edificios. Se dice, esa es la fundación de este edificio o de esta torre. Son sinónimos, hermanos. Algunos no sé por qué acuden a ese argumento que el texto sagrado dice edificaré, no fundaré, cuando son plenamente podemos ver que son sinónimos. Y el Señor Jesucristo le está diciendo que sobre este oficio, sobre este liderazgo, Él habría de edificar su iglesia. Y continúo con la lectura. Dice el Señor Jesucristo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, o será atado en los cielos, perdón, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Noten cómo el Señor Jesucristo utiliza reino de Dios de manera intercambiable con iglesia. En el verso anterior dijo: edificaré mi iglesia. Y en el siguiente verso dice: te daré las llaves del reino de Dios. En algunas otras traducciones dice el reino de los cielos, que es lo mismo.
Entonces, iglesia y reino de Dios o reino de los cielos aquí en la tierra son sinónimos. Y este Pedro recibe las llaves de la iglesia, las llaves del reino de Dios. Muy bien. Entonces, ese es el primer punto. La iglesia, hermanos, verdadera, bíblica, como lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento, tiene un papa. La iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia verdadera y bíblica, tiene este oficio petrino, tiene este liderazgo que ha recibido las llaves del reino de Dios. Sabemos que las llaves representan la autoridad, en este caso la autoridad del rey. Algunos van al libro del Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo habla y dice que Él tiene la llave de David. Y algunos intentan decir, ¿ves? Esto significa que lo que dijo Jesucristo, que le daría las llaves, no sucedió. Porque acá, dicen ellos, en el libro de Apocalipsis, dice que Jesús tiene la llave de David. Y con esto, hermanos, ellos dicen, ¿ves? Eso significa que Jesús no le dio las llaves. Prácticamente sin darse cuenta, y yo sé que quizás no lo hacen con mala intención, pero sí queriendo contradecir, están haciendo que el Señor Jesucristo sea un mentiroso. Porque el Señor Jesucristo está prometiendo que haría algo. Él está prometiendo que le daría las llaves del reino de Dios a Pedro y que Él edificaría su iglesia sobre Pedro, sobre esta piedra, sobre ese oficio, sobre ese cargo, sobre ese liderazgo. Y eso es cosa seria. Ahora, ¿por qué entonces dice el Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis que Él tiene la llave de David? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Las llaves del reino simplemente representan la autoridad. No se trata de una llave física. La llave se utiliza para representar esta autoridad del rey. Cuando un rey le delega autoridad a uno de sus siervos, llámese su primer ministro o algún otro siervo del reino, no significa, hermanos, que al delegar autoridad, o sea, que al dar las llaves, en este caso al primer ministro, que sería el papa, no significa que el rey se está vaciando de autoridad. No significa que el rey ya no tenga autoridad, o como lo acabo de decir, que queda vacío de autoridad. Obviamente no. La autoridad del apóstol Pedro y de ahí de todos los sucesores es una autoridad delegada. Es decir, la fuente de la autoridad y quien todavía permanece con la autoridad, obviamente, es el rey. El rey nunca pierde la autoridad, aunque delega autoridad a su primer ministro, o en este caso, aunque el rey de reyes, que es Jesucristo, delegue autoridad a su primer ministro, es decir, a los papas, no significa que el rey de reyes ya se quedó sin autoridad, que ya no tiene la llave. Eso es absurdo pensar de esa manera. No funciona así en las páginas de la Biblia y tampoco funciona así aquí en el planeta Tierra. Cuando el presidente de la República le da autoridad a su mano derecha, llámese secretario de Estado, primer ministro, no significa que el presidente de la República o que el rey del reino se quedó sin autoridad y que ya no tiene la llave. Es un absurdo. Muy bien, continuamos, hermanos. Siguiente característica, ya vimos. La iglesia verdadera y bíblica de las páginas del Nuevo Testamento es una iglesia que tiene papa, una iglesia que tiene un oficio petrino instituido por Jesucristo. En la iglesia verdadera y bíblica hay un líder con unas llaves, es decir, con una autoridad que viene directamente de Cristo. ¿Okay? Y esto es muy importante. La iglesia de la Biblia fue fundada por el mismo Señor Jesucristo, tal y como lo encontramos en las mismas páginas del Nuevo Testamento, como ya lo vimos, Mateo capítulo 16, a partir del verso 17 en adelante, el Señor Jesucristo habla de la fundación de la iglesia y también revela que Pedro estaría recibiendo las llaves. Algunos preguntan, pero a ver, muéstrame el versículo donde vemos que Pedro recibió las llaves. Repito, no son unas llaves físicas. No se trata, por ejemplo, si yo hablo de una lupa para observar, no necesariamente me refiero a una lupa como esta, algo físico y tangible, sino estoy hablando de presta atención, pon la lupa, presta atención, analiza. Es lo mismo. Las llaves del reino son un símbolo, ¿ok?
Pero bueno, continuamos, hermanos, con la siguiente característica que nosotros encontramos en las mismas páginas del Nuevo Testamento acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica y verdadera, que como ya vimos antes, que bíblica es una iglesia apostólica, es una iglesia que es una iglesia que es católica. Algunos también aquí entran en una controversia sin sentido. Se enredan, por ejemplo, dicen, a ver, ustedes dicen que la iglesia no se llama católica, sino que es católica. Entonces, ¿por qué aún en las redes sociales la encontramos identificada como católica? Bueno, porque no es lo uno o lo otro. La iglesia es católica. Cuando se dice que la iglesia no se llama católica, lo que estamos diciendo que no es una etiqueta, no es un nombre que se dijo la iglesia se va a llamar. O sea, la iglesia no fue bautizada así con un nombre personal en ese sentido. Tenemos las 4 marcas de la iglesia. Es santa, es católica y es apostólica. Por eso decimos en ese sentido que la iglesia no se llama católica, sino que es católica. La fe cristiana es una fe católica en contraste y en oposición a una fe de un sector, a una fe de un grupito pequeño, a una fe articulada por un líder, por un ex sacerdote, por un obispo, por un rey, como lo es la fe luterana, la fe anglicana, la fe presbiteriana. Tienen su origen estas comunidades en un hombre. No así la iglesia de la Biblia, no así la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, que fue fundada por Cristo mismo, con un oficio petrino, con la entrega de la autoridad representada en las llaves del reino, con estas 4 marcas: una, santa, católica y apostólica. Continuamos. Otra característica de la iglesia verdadera y bíblica, que antes que bíblica es apostólica, porque todavía no existían las páginas del Nuevo Testamento cuando ya teníamos esta iglesia, es que la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, no está dividida en miles de grupos que se contradicen unos a otros. Como lo dije al principio, algunos intentan escapar a esta realidad de que el protestantismo está dividido en miles de grupos con doctrinas que se contradicen las unas a las otras. Intentan escapar señalando que en algunos pasajes de la Biblia se habla de iglesias en plural, pero ya lo expliqué. Esas iglesias en plural en el libro de los Hechos o en algunos pasajes de las cartas paulinas no significa denominaciones. No son denominaciones como ahora tenemos en el mundo protestante. No son grupos con doctrinas contradictorias. No se está refiriendo a eso. Simplemente son congregaciones, son parroquias fundadas por los mismos apóstoles que compartían una fe, un Señor, un bautismo. Ahora, esto no significa que no había quizás contiendas en algunas de estas parroquias, en algunas de esas congregaciones, en algunas de estas iglesias locales, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, uno de los propósitos por las que San Pablo escribe es para corregir precisamente los pleitos que tenían. Había quienes decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y San Pablo escribe para, entre otras cosas, corregir esto. Pero eso es una cosa, que en una parroquia haya algún tipo de división. Pero de ahí a llegar a lo que se tiene en el mundo protestante, donde ya tienes grupos independientes con doctrinas que se contradicen, eso es algo muy distinto. Querer comparar los conflictos de la iglesia en Corinto con el dilema del protestantismo, donde hay miles y miles de denominaciones, es muy atrevido. No tiene nada que ver realmente, hermanos. Siendo sinceros, no hay una comparación. Por ejemplo, si uno va a la carta a los Efesios, voy a ir a los Efesios, hermanos, hasta el capítulo 4 y voy a leer desde el verso 3 en adelante y lo leo para todos ustedes. Efesios 4, verso del 3, voy a leer del 3 al 6 y dice de la siguiente manera:
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora voy a leer del verso 11 al 16, aquí mismo en Efesios 4, verso 11 al 16, hablando de Jesús, nos dice, Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los cristianos en la obra de su ministerio. Ven, hermanos, que no solo la Escritura nos perfecciona, como lo encontramos allá en 2 Timoteo capítulo 3, versos del 14 en adelante, donde se nos dice que la Escritura es inspirada por Dios y que es útil y que nos perfecciona. Pues no solo la Escritura, también los maestros que Él constituyó, porque aquí dice, y leo, verso 11, Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Aquí está la respuesta. A fin de perfeccionar a los cristianos en la obra de su ministerio y en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso en la Iglesia Católica no rechazamos el magisterio. Por eso no tenemos la idea de que solo debemos quedarnos con la Biblia. Porque no solo son las páginas de la Biblia, también es el magisterio. Recuerden que magisterio significa maestros. Es la enseñanza oficial de la Iglesia y tiene su origen, como lo vemos, en Efesios capítulo 4, versos del 11 en adelante. De hecho, continúo con la lectura. Nos dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Se dan cuenta? Si alguien se pregunta, ¿para qué necesito el magisterio? Si yo tengo la Biblia, ¿yo para qué necesito el magisterio? Pues mira, en el protestantismo tienen la Biblia y ve cuántas divisiones hay. Sin embargo, el magisterio lo necesitas, porque como nos dice San Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento completo. Por eso en la Iglesia Católica hablamos de la plenitud de la fe. Hablamos de tener la fe completa, no la fe incompleta. Vean lo que dice aquí. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento completo del Hijo de Dios y a constituir el estado del hombre perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y vean lo que dice el siguiente verso, el verso 14. Estamos en Efesios 4:14. Nos dice, para que no seamos niños vacilantes y no nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina al capricho de gente astuta que induce al error. ¿Para qué más nos sirve el magisterio?, preguntó alguien. El magisterio nos sirve para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina al capricho de gente astuta que induce al error. Por eso el magisterio, los maestros autorizados en la Iglesia fueron instituidos por Cristo mismo. Lo vuelvo a leer, verso 11. Él, Jesús, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros. Recuerden que los obispos, esos son pastores y son maestros. Fueron constituidos por Cristo mismo. Aquí tenemos, hermanos, el magisterio de una manera muy clara. Son los maestros autorizados en la Iglesia. Entonces, resumiendo, hermanos, la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia Apostólica, que es una iglesia bíblica y es una iglesia verdadera, fue fundada por Cristo, tiene un oficio petrino. Este líder, que es el Papa, recibió las llaves del reino, tiene la autoridad de Cristo. Esta iglesia no está dividida en miles de grupos que se contradicen unos a otros, sino que esta iglesia, hermanos, verdaderamente tiene un magisterio, tiene maestros instituidos por Cristo para perfeccionarnos, para darnos la fe completa y para librarnos de todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños vacilantes arrastrados de un lugar para otro por capricho de hombres que inducen al error. Muy bien, continuamos. Bueno, aquí a manera de nota, la iglesia debe existir por todas las edades. Y les voy a leer Efesios 3:21.
Aquí es donde se viene abajo, hermanos, la teoría de la gran apostasía. Para los que no saben qué es la teoría de la gran apostasía, es la teoría que dice que Cristo vino, fundó la iglesia, mandó a los apóstoles a predicar, como lo vemos en el libro de los Hechos, pero después de la muerte de los apóstoles, se corrompieron los cristianos, se corrompieron las iglesias y la verdadera iglesia pura, con la doctrina pura, dejó de existir hasta muchos años después, dependiendo la denominación. Algunos te van a decir que hasta el 1517 con Martín Lutero, otros te van a decir que hasta el 1800 con Elena White o con José Smith. Dependiendo a quién le preguntes es la respuesta. Y te van a decir que Dios los usó. Te van a decir, ellos no fueron profetas así como Jeremías o como Isaías, pero Dios los usó. Dios los usó para restaurar la verdadera fe. Dios los usó para recuperar lo que se había perdido. Entonces, este versículo que les voy a leer, pues echa al suelo esta argumentación o esta teoría de la gran apostasía, que la iglesia dejó de existir y muchos siglos después tuvo que ser restaurada. Efesios capítulo 3, el verso 21, nos dice lo siguiente: a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos. Aquí tenemos dos expresiones: todas las generaciones y los siglos de los siglos. Todas las generaciones incluye el siglo 2. Los siglos de los siglos incluye el siglo 2. Todas las generaciones incluye el siglo 3. Y la expresión por los siglos de los siglos también incluye el siglo 3. Dos poderosas expresiones: todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Siglo 2, siglo 3, siglo 4, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX. Y en todos estos siglos tenemos a la iglesia que Jesucristo fundó, como ya vimos, con un oficio petrino, con un líder al que llamamos Papa, con la autoridad que viene de Cristo mismo, con las llaves del reino de Dios, que puede atar y puede desatar. ¿Okay? En todos estos siglos tenemos esta iglesia. La iglesia fundada por Jesús con un Papa, con autoridad, con las llaves del reino de Dios. La iglesia fundada por Jesús con un magisterio, con unos maestros autorizados, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, para que ya no seamos niños vacilantes y no nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina. Y vean en el mundo protestante cuántos vientos de doctrina hay. Yo he conocido personas que han estado en muchas denominaciones. Y esto es lo que vemos. El magisterio fue instituido para librarnos de todo viento de doctrina. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene permanencia y es una iglesia que tiene presencia en cada siglo. No como la gran apostasía dice, la teoría de la gran apostasía, que después de Cristo se corrompió la iglesia hasta que vino Martín Lutero y Dios lo usó para darnos el verdadero evangelio, para darnos la verdadera iglesia. Pero lo curioso es que después de Lutero vinieron otros grupos diciendo que Lutero no nos dio la verdadera iglesia. Algunos dicen, no, pues sí, Lutero hizo muchas cosas buenas, pero Lutero no terminó de reformar las cosas. Martín Lutero no terminó de renovar o de restaurar el verdadero evangelio. Por eso vino Elena White y Elena White terminó de hacer el trabajo. O algunos otros de otras denominaciones dicen que otros líderes distintos. Y pues ahí vemos la gran contradicción. Teorías de la gran apostasía hay muchas y también se contradicen entre ellos mismos. Continuamos, hermanos. En la iglesia, en la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, aparte de que fue fundada por Cristo, aparte de que hay un oficio petrino, que es el líder que ahora llamamos Papa con las llaves del reino, aparte de que hay un magisterio con maestros autorizados para protegernos de las herejías. Ya vimos que también esta iglesia tiene presencia en todos los siglos porque dice por todas las generaciones, por los siglos
de los siglos. Ya vimos, hermanos, que el protestantismo se caracteriza por las divisiones, por errores, por contradicciones, confusión. Obviamente hay algunas cosas buenas, porque recuerden que hay mucha gente buena con buenas intenciones que cree estar en la verdad, pero eso no borra o eso no hace a un lado la realidad, que en el protestantismo es un mundo donde hay muchas divisiones, hay miles de denominaciones, contradicciones, confusión, y sabemos que de acuerdo a la Biblia, hermanos, lo que es la confusión, las divisiones, no son fruto del Espíritu. Eso es algo para meditar. Las divisiones, los errores, toda la confusión, eso no proviene del Espíritu de Dios. Muy bien, continúo. La iglesia que Jesucristo fundó tiene y enseña las doctrinas verdaderas, porque la iglesia es el fundamento de la verdad. La iglesia sostiene, es el fundamento, es el pilar de la doctrina verdadera. Y eso lo encontramos en la primera carta a Timoteo. Les voy a leer el capítulo 3 en la primera carta a Timoteo, hermanos. Capítulo 3 y en el verso 15 encontramos esto. Cuando yo era protestante, yo pensaba que el fundamento de la verdad, porque me lo repetían una y otra vez, que el fundamento de la verdad era la Biblia. Pero la misma Biblia, hermanos, nos dice que el fundamento de la verdad es la iglesia. Por eso yo les decía que la iglesia existe aún antes de las páginas del Nuevo Testamento. Muy bien, les leo. Primera Timoteo, capítulo 3, y les voy a leer el verso 15. Por si tardo, bueno, leo el 14. Aunque espero ir verte a pronto, te escribo estas cosas. Por si tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia del Dios vivo es la columna y el fundamento de ¿qué, hermanos? La verdad. Cuando yo era protestante me decían que el fundamento de la verdad era la Biblia. Yo nunca escuché que me dijeran que el fundamento de la verdad era mi iglesia. La Biblia dice que el fundamento de la verdad es la iglesia. La iglesia sostiene, enseña, predica la verdad. Ahora, la verdad no solo es algo volando en el aire, no es algo abstracto, sino que la verdad, en el sentido cristiano, nos estamos refiriendo, es cierto, a una persona, porque Jesucristo es la verdad, pero también nos estamos refiriendo a las enseñanzas de esta persona, es decir, las doctrinas de Cristo que no se contradicen, que no hay 1000 versiones de cada doctrina, es una sola doctrina, la doctrina verdadera. Pues resulta que la iglesia es el fundamento, es el pilar, es lo que sostiene y enseña estas verdades. Pregunto yo, de acuerdo al paradigma protestante, donde hay miles de grupos, pregunto yo, ¿cuál de todos estos grupos es supuestamente esta iglesia que es el fundamento de la verdad? ¿Cuál de todos estos grupos en verdad está enseñando las doctrinas verdaderas? La doctrina de Cristo. No pueden ser muchos, no pueden ser 30,000 grupos, ni siquiera pueden ser 1000 grupos, ni siquiera pueden ser 10 grupos o 3 grupos. No, porque no puede haber contradicción. Debería de ser un solo grupo, por así decirlo, que enseñe un paquete de doctrinas verdaderas que tienen su origen en Jesucristo mismo. Ahora, sabemos que eso pues no es posible en el mundo protestante porque hay miles de grupos, hay miles de denominaciones. Sin embargo, hermanos, en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, tenemos esas doctrinas. La iglesia es el fundamento de la verdad y nosotros podemos estar confiados que esta iglesia nos está enseñando la verdad, la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia es el fundamento de la verdad. La misma Biblia lo dice. Muy bien, continuamos, hermanos. También la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, la iglesia bíblica, es una iglesia que cree que los ministros tienen autoridad divina para perdonar pecados.
Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, y les voy a leer el verso 23. Estamos en San Juan, hermanos. San Juan en el capítulo 20 y en el verso 23. Y ese versículo no lo quitaron de las Biblias protestantes. Han intentado utilizar palabras no muy claras, ¿no? Como remitir. Hoy en día mucha gente ya no entiende muy bien lo que significa remitir. Obviamente, ¿no? Si eres una persona con un vocabulario muy amplio, pues sí. Pero el ciudadano promedio, remitir no le dice demasiado. Pero vean lo que dice aquí, hermanos, en San Juan capítulo 20, en el verso 23, lo leo para todos ustedes. Voy a leer desde el 21 para dar contexto. Hablando del Señor Jesucristo, dice, Él repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Después sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Algunos dicen, bueno, pero aquí no dice nada de una confesión. La respuesta es muy sencilla. Es obvio que la confesión de pecados está implícita, porque si el Señor Jesucristo les está dando una tarea a sus apóstoles, a sus ministros, de perdonar pecados, para que ellos puedan saber si los van a perdonar o los van a retener, como está aquí en el texto, obviamente ellos necesitan tener un conocimiento de estos pecados. De otra manera, ¿cómo podemos esperar que los apóstoles pudieran discernir entre perdonar y retener si no conocen los pecados? Obviamente la confesión está en este texto de manera implícita. Para que yo pueda hacer una labor, un trabajo, yo necesito tener la capacidad de distinguir lo que se me está pidiendo. Para yo saber si perdono o no perdono, si perdono o retengo los pecados de una persona, obviamente es necesario que yo tenga el conocimiento de estos pecados. Esto no es una innovación, lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí en San Juan 20, 23. No es una innovación, no es algo que sonó en los oídos de los judíos como algo totalmente que nunca lo habían escuchado, algo totalmente nuevo, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a cuando había pecados graves, iban delante del sacerdote para ofrecer el sacrificio correspondiente, confesando el pecado. Pecados graves es lo que ahora llamamos pecados mortales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? La iglesia apostólica, que es una iglesia bíblica, que es una iglesia verdadera, fundada por Jesucristo, es la iglesia que tiene ministros con la autoridad para perdonar pecados. Pregunto yo, ¿en dónde encontramos estos ministros? ¿En dónde encontramos esta enseñanza de perdonar pecados, de confesión? La encontramos, obviamente, en la iglesia católica. No lo vas a encontrar en el protestantismo. Muy bien, continuamos, mis hermanos. La iglesia de la Biblia, la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, la iglesia que es la verdadera iglesia, que es bíblica y que antes de ser bíblica es apostólica, porque antes de que existieran las páginas del Nuevo Testamento ya existía la iglesia. Esta iglesia, hermanos, cree que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sabemos que en el mundo protestante no le llaman Eucaristía. Algunos ya están comenzando otra vez a llamarle Eucaristía. Pero bueno, ellos le llaman la Cena del Señor, que no es del todo, tengan cuidado, no se confundan con Santa Cena. Santa Cena sí es una innovación de algunos grupos recientes, pero Cena del Señor es una expresión bíblica. Sí aparece. San Pablo la utilizó cuando está hablando de la Eucaristía. Él utilizó también esa expresión, la Cena del Señor. Se los digo para que tengan cuidado. Pero bueno, la Eucaristía, la iglesia de la Biblia creía que la Eucaristía era verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto lo vemos aquí mismo en este evangelio, en el evangelio de Juan. Noten que varias de las cosas que estamos viendo sobre la verdadera iglesia, sobre la iglesia que Cristo fundó,
las van a encontrar precisamente en este hermoso evangelio, el evangelio según San Juan. A muchos les gusta citar las últimas palabras del evangelio de Juan, donde dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Pero se les olvida la primera parte de este versículo. Dice: estas cosas se han escrito. No dice que solo creas en tu mente. Dice: estas cosas. La pregunta es: ¿cuáles cosas? La respuesta es: las cosas que encuentras en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, hasta llegar hasta el capítulo 21. Todo lo que encuentras en el Evangelio de Juan debe ser creído. Y parte de lo que vas a encontrar en el Evangelio de Juan es lo que ya vimos en Juan 20:23, la confesión, el perdón de pecados, ministros con autoridad para perdonar pecados que Cristo mismo les dio. Como también ya lo vamos a ver ahora, vamos a ver que también estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. También se refiere, hermanos, a la creencia de que la Eucaristía verdaderamente es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Lo leo para todos ustedes. San Juan 6, en el verso 51, encontramos lo siguiente, hablando Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne. Algunos dicen: no entiendo, ¿cómo puedes creer que ese pan es la carne de Cristo? La respuesta es: yo lo creo porque Jesús lo dijo. Una vez un evangelista bautista, un evangelista protestante, me invitó a comer porque estaba muy preocupado por mí, porque me hice católico. Y la primera cosa que me preguntó es: ¿cómo puedes creer que ese pan es la carne de Cristo? Me dijo: ¿a qué sabe? Le dije: a pan. Me dijo: ¿cómo se ve? Le dije: como pan. Me dijo: entonces, ¿por qué crees que es el cuerpo? ¿Por qué crees que es la carne de Cristo? Y mi respuesta fue: por fe. Porque le creo a las palabras que salieron de la boca del Verbo de Dios encarnado. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, obviamente se refiere a la cruz, el pan que yo daré es mi carne. Algunos dicen: ¿ves? Es la cruz. Y yo les respondo, y todos los católicos respondemos: claro, por eso decimos que la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo. No es otro sacrificio, no son muchos sacrificios, siempre lo repetimos, es el mismo sacrificio de Cristo. Vean cómo en este versículo el mismo Señor Jesucristo relaciona tres cosas: el pan con la cruz y su carne. Las tres cosas están englobadas y nosotros las creemos en la Santa Eucaristía. El pan que es consagrado, que se convierte en la carne de Cristo, y esta Eucaristía verdaderamente es el sacrificio de Cristo. Es un sacrificio, es el mismo y solo suficiente y perfecto sacrificio de Cristo. La iglesia de las páginas de la Biblia, la iglesia bíblica, la iglesia verdadera que fue fundada por Jesucristo, que antes de ser bíblica es apostólica, porque antes de que tuviéramos las páginas del Nuevo Testamento, ya teníamos la iglesia. Esta iglesia creía que la Eucaristía es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Cristo mismo lo dijo, de su boca salieron esas palabras y nosotros las creemos con toda la fuerza de nuestro corazón. Pero voy a seguir leyendo. Leo el verso 52. Los judíos discutían entre ellos. Controversia, discusión, no lo puedo creer, ¿cómo te atreves? Bueno, verso 52. Los judíos discutían entre ellos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Ahora quiero que noten, hermanos, que en el verso 51 la primera expresión que van a encontrar es: yo soy
el pan vivo bajado del cielo. Algunos preguntan, ¿por qué a menudo o por qué es la tradición en la Iglesia Católica que los laicos solo participan del pan? Ahora, quiero que noten otra vez cómo dice el verso 51. Noten que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué no dijo, yo soy la sangre viva bajada del cielo? Ahora, si tú revisas tanto las mismas páginas de la Biblia, siempre cuando se habla de la Eucaristía, siempre se habla en un sentido muy esencial del pan, el pan vivo. Por ejemplo, también se compara con el maná de los judíos en el Antiguo Testamento, y siempre es el pan. Sin embargo, eso no significa, hermanos, que no haya lugar para el vino, pero cuando se trata de cómo la Biblia describe este misterio, cómo la Biblia describe esta realidad, siempre es el pan lo que se utiliza. Y vean en el verso 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No dice yo soy la sangre viva o el vino, no dice yo soy el vino vivo bajado del cielo, sino que dice yo soy el pan vivo. En el pan, hermanos, que es cuerpo de Cristo, tenemos todo su ser completo. Cuando Cristo dice yo soy el pan vivo, está diciendo que todo su ser está en este pan vivo, en este maná que desciende del cielo. Su carne, su sangre, su alma, su divinidad, no se separa, todo está ahí englobado, todo está y es representado con este vocabulario, el pan que baja del cielo, es la Eucaristía. Aunque solo se participe de una especie, en este caso del pan, no significa que solo recibimos la mitad. No, hermanos, porque el pan vivo que descendió del cielo, eso incluye todo, su carne, su sangre, su alma, su divinidad. Sin embargo, la Iglesia participa de la Eucaristía de las dos maneras, con una especie, solo el pan, o con dos especies, que es el pan y el vino, que se consagran y se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor Jesucristo, sin importar de cuál de las dos especies participes. Algunas veces se acaba el pan y solo se participa del vino. En este caso se bebe la copa, pero estás recibiendo al Cristo completo. Pero bueno, solamente a manera de dato interesante. Muy bien, continuamos, hermanos. Ya vimos que claramente la iglesia de las páginas de la Biblia es una iglesia que cree en la Eucaristía como el cuerpo y la sangre, alma y divinidad del Señor Jesucristo. También, hermanos, la iglesia de la Biblia reconoce a María como la Madre de Dios. ¿Okay? Bueno, si algún grupo cree diferente, bueno, pues allá ellos, si ellos quieren creer diferente, pero la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica y verdadera, fundada por Jesucristo, que antes de bíblica es una iglesia apostólica, porque antes de las páginas del Nuevo Testamento ya existía la iglesia. Y vean lo que encontramos aquí en Lucas capítulo 1, en el verso 42. Les voy a leer el verso 42 y también, hermanos, les voy a leer el verso 43, el cual nos dice lo siguiente. Aquí es María. Bueno, lo leo primero. Y dijo, alzando la voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Bueno, aquí está hablando Santa Isabel, la prima, en este caso, de María la Virgen, que cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, a Santa Isabel, ella la recibe con este saludo, y vaya saludo, ¿no? Lo vuelvo a leer. Y dijo alzando la voz, bendita, en otras traducciones dice bienaventurada, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Que esto lo recitamos cada vez que rezamos el Santo Rosario. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo el misterio más grande de los misterios evangélicos, la encarnación del Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, encarnándose, haciéndose hombre,
Por eso repetimos una y otra vez este misterio con estas palabras, como lo vemos aquí en el verso 42, Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús, el fruto de tu vientre Jesús. Y vean la pregunta que hace Santa Isabel. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? O sea, ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora, eso es importante porque la iglesia de la Biblia reconoce a María como a la madre de Dios. Ahora, esa palabra Señor en el griego es Kyrios o Curios. Algunos preguntan, ¿qué es? ¿Es Kyrios o es Curios? Bueno, si lo dices en castellano, es Kyrios. Si lo tratas de pronunciar, según nos enseñan los biblistas, en el griego sería Curios. Pero es lo mismo, Kyrios, Curios. Esa palabra no se refiere como al Señor de la esquina. No se refiere como a cualquier Señor. No, se refiere a un título divino. Cuando Santa Isabel dice, ¿por qué se me concede que venga a mí la madre de mi Señor? Esa palabra Señor, Kyrios es un título divino, es decir, una referencia a Dios. ¿Por qué se me concede? Y ahí es cuando tienen sentido las palabras. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué se me concede? Está diciendo que ella se siente indigna y que es un privilegio que se le está concediendo. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Kyrios, la madre de mi Curios, es decir, la madre de mi Dios, venga a mí? La iglesia de la Biblia, la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, verdaderamente veía a la Virgen María como madre de Dios o madre de Curios. Es curioso, aún los protestantes hermanos, aún ellos utilizan este pasaje que acabo de leer para demostrarle a los testigos de Jehová que en verdad Jesús es Dios. A unos protestantes les explican a los testigos de Jehová, le dicen, mira, Curios es un título divino, es un título de Dios. Y a Jesús se le llama Curios. Por eso no vas a encontrar la palabra Jehová o no vas a encontrar el tetragramatón como en el Antiguo Testamento, que es YHWH, de donde viene Yahvé. En el Nuevo Testamento no dice Yahvé, dice Curios, o sea, dice Señor. Pero cuando se trata de demostrar eso, sí lo aceptan los protestantes. Pero ya cuando les dices que aquí se le llama madre de Curios, ya no lo aceptan. Qué curioso, ¿no? Pero en verdad María, la Virgen María, es madre de Dios. La madre de mi Curios, la madre de mi Señor. Y ahí tiene sentido por qué Santa Isabel dijo eso. ¿Por qué se me concede? ¿Por qué se me concede a mí? O como dice esta traducción, cuando dice ella, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. Noten cómo ella se refiere tanto a la Virgen María como al fruto de su vientre como benditos, como bienaventurados. Es interesante. Ella no dice, solo Cristo, solo Cristo, solo Jesús. Ella no dijo, solamente el fruto de tu vientre es bendito. Tú no, tú no. No, ella dice, bendita tú, bienaventurada tú y el fruto de tu vientre. ¿Se fijan, hermanos, cómo la misma Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, hace esta afirmación? Tú eres bienaventurada y el fruto de tu vientre es bienaventurado. Y luego después encontramos esta pregunta, ¿y cómo es que la madre de mi Señor, la madre de mi Curios, la madre de mi Dios, viene a mí? O sea, ¿por qué se me concede este privilegio? Que aquí encontramos un eco con lo que vemos allá en Primera de Samuel, donde se lleva el arca, hermanos, y el rey David, si mi memoria no me falla, dice las siguientes palabras: ¿quién soy yo para que venga a mí el arca de mi Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza? También se sintió indigno de que el arca de Dios viniera hacia él. Y de ahí sabemos que los padres apostólicos, ellos en su reflexión, obviamente en su enseñanza que la recibieron de los apóstoles, ellos nos enseñan cómo verdaderamente la Virgen María es el arca de la nueva alianza, ya no el arca de la antigua alianza, que era una arca de madera revestida de oro puro, sino ahora ya es la Virgen María, el arca. En la antigua arca tenías el maná
del cielo, hablando del pan del cielo. Tenías el maná del cielo. Tenías también las tablas, que son la palabra de Dios. Y recuerden que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y también tenías la vara de Aarón, ¿ok?, que representa el sacerdocio. Las tres cosas apuntan a Jesús. Eso es lo que estaba dentro del arca. Algunos dicen que Jesús era el arca. No sé de dónde sacan esto. Pero bueno, el pan del cielo, el maná del cielo, la palabra de Dios y el sacerdocio. Las tres cosas son Jesús. Pregunto yo, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Santa Isabel que está en el vientre de María? Es Jesucristo. Jesucristo estaba en el vientre de María. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el maná del cielo. Y Jesús es el sacerdocio que se representa con la vara de Aarón que estaba en la antigua arca. En la nueva arca, que es la Virgen María, también en su vientre estaba Jesús, el maná del cielo, la palabra de Dios hecha carne y el sumo sacerdote. Por eso, hermanos, si tú vas y comparas ese pasaje del Antiguo Testamento, vas a encontrar que hay muchos paralelos. Aquí en Lucas hay muchos paralelos. Pero bueno, continuamos, hermanos, con la enseñanza. Muy bien. La iglesia de la Biblia, hermanos, aparte de reconocer que María era la Madre de Dios, la iglesia de la Biblia también veía a María como su madre espiritual. Yo sé que hoy en día hay muchos grupos que no ven a María como su madre espiritual. Pero la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica y verdadera, fundada por Jesucristo, que antes de ser bíblica es una iglesia apostólica, porque sabemos que todavía no se escribían las páginas del Nuevo Testamento cuando ya existía la iglesia. Por eso decimos que la iglesia antes de ser bíblica es una iglesia apostólica. Ahora les voy a leer lo que dice aquí, hermanos. El libro del Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, y les voy a leer lo que encontramos. Primero les voy a leer el verso 1 para dar un poco de contexto. Apocalipsis 12:1. Una gran señal. Bueno, y hablando de arca, si leemos el versículo anterior, hablando de la nueva arca, fíjense lo que dice el versículo anterior. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. ¿En dónde, hermanos? En el cielo, que está en el cielo, y se vio en su templo el arca de su alianza. Ahora recuerden que cuando se escribe estas palabras, cuando el apóstol Juan está teniendo esta grande visión, la alianza ya no es la antigua alianza de Moisés, sino que estamos ya en tiempos de la nueva alianza, en tiempos del Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí el apóstol nos habla todavía en tiempo presente, en tiempo del Nuevo Testamento, nos habla de una arca de la alianza, obviamente de la nueva alianza. Y vean lo que dice el apóstol Juan. El arca de su alianza en medio de rayos, voces, truenos, terremotos y una fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, ¿ok? Aquí nos habla de un embarazo, ¿ok? Ahora, yo quiero leer el verso 5. En el verso 5 dice esto, que esta mujer, dice, ella dio a luz a un hijo varón, el que debía gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Obviamente, este niño varón que habría de gobernar a las naciones con vara de hierro se llama Jesús. Y la última vez que yo leí la Biblia, la mujer que dio a luz a Jesús es la Virgen María. Y esta Virgen María se nos presenta con una gloria que es una gloria delegada, una gloria que Dios le dio. Recuerden que en la Biblia se nos enseña que Dios da dignidad y Dios da gloria distinta a sus siervos. Pero bueno, a María se le dio esta gloria que está representada con un lenguaje cierto figurado, con un lenguaje, es cierto, simbólico,
pero sí apunta hacia una mujer real, porque la mamá de Jesús sí es una mujer real. Algunos dicen, sí, pero debes entender que la mujer también, si regresas a las páginas del Antiguo Testamento, esta mujer puede ser Israel, porque recuerda que Israel se habla de ella como la esposa, que debe ser como una virgen pura. Y incluso algunos dicen, y ya si te regresas a las páginas del Nuevo Testamento, también esta mujer es la iglesia, que es como una virgen pura, sin mancha. La respuesta es sí, la Iglesia Católica nunca ha negado que tanto Israel en el Antiguo Testamento como la Iglesia en el Nuevo Testamento son tipificadas con la imagen de una mujer pura, de una mujer virgen, pura y sin mancha. Sin embargo, al mismo tiempo, la Iglesia siempre nos ha enseñado que esta mujer pura, sin mancha, esta virgen, está de manera plena en la Virgen María. Y resulta, y qué casualidad, por así decirlo, que aquí en este contexto se nos dice que esta mujer dio a luz a Jesús. ¿Será casualidad? La respuesta es no, es la Virgen María. Ahora, recuerden que estamos viendo que la iglesia de las páginas de la Biblia es una iglesia que veía a la Virgen María como su madre espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque vean lo que dice el verso 17. Verso 17 lo leo para todos ustedes. Aquí en referencia a Satanás, que obviamente es el dragón, la serpiente antigua, que también fue la serpiente antigua fue la que hirió a la primera Eva, a nuestra primera madre. Recuerden que Eva significa madre de todos los vivientes. Esa es la primera Eva que fue herida por el dragón, por la serpiente antigua. Pues resulta que otra vez el dragón, la serpiente antigua, otra vez está intentando atacar a la nueva Eva, a la madre de todos los vivientes. ¿Y quiénes son los vivientes? Los que están en Cristo. Los que están en Cristo son los verdaderos vivientes. Pues la Virgen María es la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Y vean lo que dice, verso 17. El dragón se irritó contra la mujer, se enojó, se enfureció. En otras traducciones dice se enfureció. Se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de ella. Tú dirás, bueno, pero ahí no dice quiénes son los hijos de ella. La respuesta es sí dice quiénes son los hijos de ella. Y vean lo que dice. Se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles a los testimonios de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles al testimonio de Jesús son hijos de la Virgen María. Obviamente, no en un sentido biológico, pero en un sentido espiritual. Así como la primera Eva fue la madre de todos los vivientes en un sentido biológico, en un sentido carnal, por así decirlo, la nueva Eva, la segunda Eva, que también el dragón la quiso atacar, así como a la primera Eva, pues la segunda Eva, la Virgen María, también es la madre de todos los vivientes, pero de todos los vivientes en un sentido espiritual. Y nosotros sabemos que solo los que están en Cristo Jesús son los vivientes, son los que tienen vida en sí mismos. Y aquí dice que los hijos de la Virgen María son los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. La iglesia de la Biblia, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia bíblica y verdadera fundada por Jesús, que antes de ser bíblica es apostólica, porque antes de las páginas del Nuevo Testamento ya existía la iglesia. Esta iglesia, hermanos, veía a la Virgen María como su madre espiritual. En el protestantismo se niega esta verdad. En la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, se afirma esta verdad. María, la Virgen María, es nuestra madre espiritual. Ella es la madre de los vivientes. Es la segunda Eva. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro siguiente punto. Hermanos, y la verdad es que podemos nosotros continuar por bastante tiempo. Voy a tratar de cubrir lo más que pueda porque son muchos. Recuerden que estamos viendo las características de la iglesia verdadera y bíblica en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Es decir, la iglesia de Cristo, la iglesia que es una, es santa, es católica y es
apostólica. Obviamente me refiero a la Iglesia católica. También, hermanos, la Iglesia del Nuevo Testamento tenía la tradición apostólica, la tenía como verdaderamente palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en Primera a los Corintios. En Primera a los Corintios, el capítulo 11, hermanos, les voy a leer el verso 2. Primera a los Corintios 11:2. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica, la iglesia verdadera fundada por Jesús, la iglesia apostólica, veían la tradición de los apóstoles como palabra de Dios. Veían la tradición oral, la enseñanza oral como palabra de Dios. Les leo el verso 2. Nos dice San Pablo: los felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal como se las transmití. Aquí el apóstol San Pablo está felicitando a los cristianos por conservar las tradiciones. Aquí no se refiere a tradiciones de hombres, no se refiere a tradiciones que contradicen la palabra escrita de Dios, porque recuerden que la tradición apostólica no contradice la palabra escrita de Dios. La tradición apostólica, la tradición sagrada, es una tradición que complementa, ni la contradice, ni es un mensaje distinto. Ahora, eso no significa que no la complemente. Algunos se confunden, no sé por qué, pero algunos se confunden cuando escuchan que decimos que la tradición apostólica no es diferente a lo que sí quedó escrito en las páginas de la Biblia. Piensan que estamos diciendo que son idénticas. No, porque, no estamos diciendo que la tradición apostólica es exactamente los versículos que tenemos en el Nuevo Testamento, no, hermanos. No estamos diciendo eso, pero tampoco significa que la contradiga o que sea un mensaje, que sea un evangelio diferente. No, es un mismo evangelio, es una misma palabra de Dios que fue escrita y también que fue transmitida de manera oral. Eso es lo que llamamos las tradiciones apostólicas o la tradición apostólica, la tradición sagrada. ¿Y dónde encontramos eso en la Biblia? Aquí está, Primera a los Corintios 11:2. Ahora, si buscas la Reina Valera, pues tengo malas noticias. En la Reina Valera no dice tradiciones. Le ponen ya sea enseñanza o doctrina, lo cual les debo decir, tanto enseñanza como doctrina son parte de estas tradiciones apostólicas, son parte de esta tradición apostólica. Sin embargo, aquí no estamos discutiendo, hermanos, si la tradición apostólica contiene o no contiene enseñanza y doctrina. Lo que estamos discutiendo es la palabra griega de 1 Corintios 11:2. En 1 Corintios 11:2, la palabra griega es paradosis. En cualquier léxico del griego, en cualquier diccionario, tanto católico como protestante, te vas a dar cuenta que paradosis primeramente es tradición. Es algo que se transmite típicamente, por decirlo así, de arriba hacia abajo, o sea, de un individuo lo pasa a la otra generación. En este caso se refiere a la palabra de Dios o al mensaje del evangelio que era pasado por los apóstoles de manera oral. Y ese mensaje que se transmite de manera oral no debe ser olvidado cuando ya se terminó de escribir el Nuevo Testamento. No debe ser hecho a un lado, borrado, eliminado. No, hermanos. Recuerden que la iglesia vivió décadas sin tener las páginas del Nuevo Testamento, pero sí tenían las tradiciones de los apóstoles, sí tenían la paradosis apostólica, la tradición apostólica, la tradición sagrada. Y lo vemos aquí mismo en las páginas de la Biblia. Una vez una persona me dijo: pero ¿tú por qué usas versículos de la Biblia para contradecir mi doctrina de sola escritura? Y yo le dije: porque yo no niego la Sagrada Escritura. Lo que yo niego es tu forma de ver el cristianismo. Yo niego la idea de que solo las páginas de la Biblia, porque la misma Biblia me apunta hacia el magisterio, como ya lo vimos, Efesios 4:11, me apunta hacia la iglesia como el fundamento de la verdad. ¿Y tú quieres que me olvide del magisterio? ¿Quieres que me olvide de la iglesia? La misma Biblia me apunta a la tradición de los apóstoles. ¿Y tú quieres que me olvide de la tradición apostólica, que solo me quede con las páginas escritas?
Ni la misma Biblia enseña eso. Mi problema no es con citar la Biblia. Mi problema es con querer rechazar lo que la misma Biblia enseña. Magisterio, tradición apostólica y palabra escrita de Dios. Y claramente, 1 Corintios 11:2 nos habla de la paradosis apostólica, la tradición apostólica. Continuamos, hermanos. Ahora les voy a leer un pasaje más que encontramos en segunda a los Tesalonicenses. Les voy a leer el capítulo 2 y en el verso 15. Es un pasaje clásico. Tristemente, muchos cristianos no católicos lo pasan por alto. Pero vean lo que dice. Es segunda a los Tesalonicenses 2:15. Y dice así: por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden las enseñanzas que han recibido. Ahora, aún en esa traducción que es católica, dice enseñanzas, pero en el griego es paradosis. Recuerden que yo les dije que enseñanza o doctrina no son precisamente ideas que no sean parte de paradosis. Porque recuerden que si tú preguntas, ok, ¿cómo debe traducirse paradosis? La respuesta es tradición o tradiciones. Pero si tú preguntas, ¿y qué incluye la paradosis? ¿Qué incluye esas tradiciones? Pues sí incluye enseñanza, sí incluye instrucción, sí incluye doctrina. Sin embargo, lo que observamos es que en la gran mayoría de traducciones protestantes no traducen como tradición. Nada más traducen como instrucción, como enseñanza, las cuales, como ya lo he mencionado en el pasado, pueden ser aceptables, pero lo más apropiado es tradición, porque eso es paradosis. Tú lo puedes buscar en cualquier lugar. ¿Ok? Pero en esos dos pasajes, hermanos, se habla, de hecho no terminé de leer el versículo, lo continúo leyendo. Dice, las enseñanzas, las paradosis que han recibido de nosotros, de palabra o por escrito. O por escrito, perdón. Entonces, hermanos, la tradición, la enseñanza apostólica, nos llega a nosotros de dos maneras. Como nos dice San Pablo, de palabra o por escrito. No todo era por escrito, no era solo lo escrito, no era sola escritura. También llegaba de palabra, de manera oral. Y cuando se terminó de escribir el último libro de la Biblia, no significa que todo lo oral, todo lo que no se había escrito, ya se debe desaparecer. Algunos dicen eso, no sé de dónde lo sacan. No, sí, yo sí creo en una tradición oral, sí creo en una tradición apostólica, pero ya cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, ya ahí acabó todo. La respuesta es, ¿y qué haces? Mira, el Apocalipsis se terminó de escribir aproximadamente en el año 95. Entonces, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 al año 95, hay aproximadamente 60 años. Si tú dices que ya que se terminó de escribir Apocalipsis, que ya la tradición apostólica no debe ser considerada, pregunto yo, ¿qué haces con 60 años de enseñanza oral? ¿Qué haces con 60 años de tradición apostólica? ¿Qué haces con 60 años de doctrinas, de instrucciones, de enseñanzas apostólicas que no estaban escritas? ¿A dónde lo llevas? ¿Desapareció? ¿De repente se salió, toda esa enseñanza se borró? La respuesta es no. Quedó en las iglesias, quedó impregnada, por así decirlo, en las paredes de la iglesia. Y está en las 4 paredes. Por eso, donde quiera que vas en el mundo antiguo, tú vas a encontrar esta fe universal, esta universalidad, esta catolicidad donde quiera que tú vas. ¿Que había herejías? Claro que había herejías, pero las herejías no eliminan la catolicidad de la fe que estaba en Roma, en Antioquía, en Alejandría, etcétera, etcétera. La fe católica no tiene sustento esta forma de pensar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la iglesia bíblica que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento es una iglesia que no rechazaba la tradición oral, no rechazaba la enseñanza, la instrucción oral, la recibían. Ellos tenían la palabra escrita y también tenían la tradición oral, la tradición apostólica. Continuamos. La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, era una iglesia
que reconocía que la promesa de Dios incluía a los hijos de los cristianos. Lo voy a repetir. La iglesia del Nuevo Testamento creía que la promesa del Evangelio de Dios incluía a los hijos de los cristianos. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y les voy a leer el verso 39. Recuerden lo que estamos diciendo. La iglesia bíblica y verdadera de las páginas del Nuevo Testamento era una iglesia que creía que la promesa del Evangelio de Dios era también o incluía también a los hijos de los cristianos. Lo voy a leer. Dice el verso 39. Porque la promesa, ¿cuál promesa? La promesa del Evangelio, la promesa del Hijo de Dios. Okay. Porque la promesa es para ustedes, o sea, los que estaban ahí escuchando la predicación. Pero vean lo que dice. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Ahora, algunos dicen, sí, dice, pero los hijos solo se refiere a los hijos adultos o los hijos que ya pueden discernir entre el bien y el mal. Aquí el problema es que el texto no dice eso. El texto dice hijos. Y se entiende que hijos incluye, es cierto, a niños de 7, de 8 años, de 12 años, de 15 años. Pero obviamente hijos también puede ser de meses, puede ser de 1 año, puede ser de 2 años. Aquí este texto no hace discriminación. Este texto no tenemos nada que indique exclusividad. Simplemente dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Ahora, ¿por qué nosotros o por qué la iglesia siempre ha enseñado que estos hijos también incluyen a los infantes, a los bebés? Porque la expresión los hijos del pueblo de Dios, si tú vas al Antiguo Testamento donde se habla de los hijos de los israelitas, resulta que de acuerdo al contexto, los hijos de los israelitas siempre incluían incluso a los infantes, incluso a los bebés. Sobre todo cuando tiene que ver con la alianza que Dios establece con el pueblo. Por ejemplo, la antigua alianza que Dios estableció con el pueblo era una alianza que en un sentido del pacto, en un sentido de este compromiso donde Dios está entrando en un pacto con los hombres, se nos dice que los bebés, los infantes, los bebés, y no nomás ellos, sino que todos tendrían que ser circuncidados. La circuncisión no solamente era para los ya grandes que podían distinguir entre el bien y el mal. Ahora, la circuncisión es la señal del antiguo pacto. Entonces, en el contexto de un pacto con Dios, en el contexto de una alianza, vemos que los bebés también estaban incluidos. Ahora vamos a regresarnos al nuevo pacto, la nueva alianza. Si ya vimos que este lenguaje de tus hijos también incluye a los bebés desde tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué nos hace pensar que ahora en tiempos del Nuevo Testamento los bebés deben ser excluidos o deben ser sacados del pacto, de la alianza? De hecho, ya lo leímos. Claramente nos dice San Pedro, porque la promesa de Dios, o sea, el pacto de Dios, es para ustedes y para sus hijos. Y no hay nada en el texto que nos hable de una discriminación que deja fuera a los hijos, es decir, a los bebés, a los infantes, ya sea de meses, de 1 año, de 2 años. Típicamente un infante es de 0 a 6 años. No hay nada en el texto que los deje fuera. ¿Qué estamos diciendo? Que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de las páginas de la Biblia, la iglesia bíblica y verdadera, primitiva, fundada por Jesús, es una iglesia que reconocía que la promesa divina, que el pacto de Dios con los hombres, incluía incluso a los bebés, tal y como se practicaba en la antigua alianza. Aparte se nos dice que el bautismo es la circuncisión de Cristo. Lo voy a repetir, la misma Biblia nos dice que el bautismo es la circuncisión de Cristo. Y ya vimos que la circuncisión en tiempos del Antiguo Testamento era la señal del pacto. Y sabemos que ahora lo que nos hace entrar en pacto con Dios es el sacramento del bautismo, que es la nueva circuncisión, porque la iglesia es el nuevo Israel. ¿Ok?
Entonces, claramente, hermanos, hay una armonía perfecta. Y si alguien quiere ser contencioso y creen que solamente estoy afirmando esto porque soy católico, la respuesta es no. Porque ya lo vimos en la misma Biblia. Y también, pues pregúntale a tus hermanos protestantes, pregúntales a los anglicanos, pregúntale a los luteranos, pregúntale a los presbiterianos, pregúntale a los metodistas, etcétera, etcétera. De hecho, son más los protestantes que bautizan bebés que los que no bautizan bebés. O sea, ¿qué quiero decir? Que realmente, aún desde el punto de vista protestante, solamente es un grupo de personas que rechazan el bautismo de bebés. Pero bueno, ahí lo tienen, hermanos. La iglesia de la Biblia, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera y bíblica, es una iglesia que creía que la promesa de Dios, o sea, el pacto, la alianza de Dios, también incluye a los bebés. Muy bien. También, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento resolvía las controversias teológicas no con la llamada sola escritura o con solo la Biblia. No. La iglesia de las páginas del Nuevo Testamento resolvía las controversias con concilios. Y eso lo podemos encontrar en Hechos, el capítulo 15. Hechos 15. Vamos a leerlo, hermanos. De hecho, estamos cerca, ¿no? En Hechos 15 vemos que cuando surge la controversia teológica con los llamados judaizantes, San Pablo intentó refutarlos, pero San Pablo no pudo erradicar del todo esta herejía, esta controversia. ¿Y qué hizo San Pablo? San Pablo dijo, pura Biblia, sola escritura, pura Biblia. San Pablo no dijo eso. San Pablo tuvo que recurrir a la iglesia y resulta que la iglesia tuvo que convocar un concilio. El primer concilio sucede en el libro de los Hechos, el capítulo 15, y les voy a leer, en el verso 1, dice, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no se circuncidan según el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Después de un altercado y discusión no pequeña de Pablo, ¿se acuerdan que les dije que Pablo no pudo refutar? O sea, no es de que no pudo refutarlos, sino que no acabó la controversia. Esta herejía no se erradicó, porque aquí lo dice claramente en el verso 2. Después de un altercado y discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros de entre ellos fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros, que de hecho hay presbíteros, ahí es de donde tomamos nosotros sacerdotes. En inglés todavía se puede ver más como priest, viene de presbyter. Priest, presbyter, sacerdote, ¿ok? Que también se puede traducir como anciano, pero son ministros, ¿ok? Y ministro en la Biblia es un sacerdote, ¿eh? Ministro en la Biblia es un sacerdote. También en castellano significa siervo, y siervos somos llamados a ser todos, pero en un sentido ministerial, en un sentido estricto, es un sacerdote. ¿Ok? Pero bueno, continúo, hermanos. Y ahí tenemos, en Hechos 15 vemos que la iglesia resuelve controversias no con sola escritura, no con solo la Biblia. No, la iglesia resuelve controversias cuando persisten estas controversias como aquí, que aún después de que San Pablo y San Bernabé estuvieron ahí teniendo estas controversias, ahí no acabó el problema. Fue necesario convocar un concilio. Y después de los concilios hay un documento que se prepara. Y ese documento lo deben recibir todos los cristianos. Y también aquí sucedió. En el mismo capítulo 15 nosotros vemos cómo se escribe un documento para que fuera leído a todos los cristianos. Tú lo puedes ver si continúas leyendo el capítulo 15. Era una carta para ser recibida por todos. Y lo mismo sucede en la iglesia católica. Cuando hay una controversia que persiste, muchas veces es necesario hacer un concilio. Y después del concilio se hace un documento para ser recibido por todos. Muy bien, continuamos, hermanos.
La iglesia de la Biblia es una iglesia que puede cumplir lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Hebreos, el capítulo 13 y el verso 17. Estamos viendo que la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica y verdadera fundada por Jesús, es una iglesia que puede cumplir Hebreos 13:17. Y lo voy a leer para todos ustedes. Hebreos 13:17. Esto que voy a leer es algo que la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento sí lo podía cumplir. Vean lo que dice. Obedezcan a sus jefes. En otras traducciones dice incluso pastores, que sabemos que a eso se refiere. No está hablando aquí a los jefes de tu trabajo secular. Está hablando de los líderes, los pastores. Obedezcan a sus jefes y séanles sumisos. O sea, obedézcanlos, sométanse a ellos, porque ellos cuidan de sus vidas, de las cuales deberán dar cuenta para que lo hagan con alegría y no con lágrimas, lo que no los beneficiaría nada. Pero aquí la primera parte dice, obedezcan a sus jefes y séanles sumisos. En otras traducciones dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué digo que la iglesia de la Biblia sí podía cumplir este mandamiento? Porque era una sola iglesia con un solo grupo de pastores. Ahora, en el mundo protestante tienes muchos grupos, tienes miles. Y dependiendo del grupo, dependiendo los pastores. ¿Cómo en el mundo protestante vas a aplicar esto cuando dice que los obedezcas a tus pastores y que te sometas a ellos? ¿Cómo en el mundo protestante vas a poder cumplir con ese mandamiento? Una vez un querido hermano separado me dijo, pues es fácil. Me dice, si tú eres pentecostal, pues obedece a los pastores pentecostales y sujétate a ellos. Si tú eres luterano, pues obedece a los pastores luteranos y sujétate a ellos. Si eres presbiteriano, pues obedece a los pastores presbiterianos y sujétate a ellos. Es dependiendo de la denominación, según él. El problema está que, ¿cómo le vas a hacer para saber a cuál de todos estos grupos es al que te vas a someter? Porque mira, el luterano te va a decir que sí bautices a tus bebés, pero el pastor pentecostal te va a decir que no. ¿A cuál te vas a someter? ¿A cuál vas a obedecer? Y no tiene sentido de decir que dependiendo lo que seas. No, ahí es donde tú ves una contradicción. Este mandamiento de obedecer a tus pastores y sujetarte a ellos, ser sumiso a lo que ellos te enseñan, esto es algo que en el protestantismo no se puede cumplir. Porque mira, si te enfadas de ser pentecostal, por así decirlo, pues ya, te desligas del pastor pentecostal y te vas con el luterano. Pero tú realmente, ¿cómo puedes saber cuál de los dos tiene la razón para que puedas obedecerlo y para que puedas sujetarte cuando entre ellos mismos se están contradiciendo? Pero si tú vas a la iglesia de la Biblia, la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, ves que este mandamiento, no solamente existía el mandamiento de que los obedecieras y te sujetarás a ellos, sino que este mandamiento sí se podía cumplir. ¿Por qué? Porque era una sola iglesia, con un solo Señor, con una sola fe, con un solo bautismo. Claramente era una sola iglesia, no era un mundo de miles de denominaciones, con miles de tipos de pastores, con diferentes doctrinas que se contradicen los unos a los otros. ¿Cómo le vas a hacer ahora en el mundo protestante? ¿Cómo se le va a hacer, hermanos, para poder discernir si te debes someter a los bautistas o a los luteranos? ¿A cuáles pastores te vas a someter? ¿A los que te dicen que sí se pierde la salvación? ¿O te vas a someter a los pastores que te dicen que no se pierde la salvación? ¿A cuáles te vas a someter? ¿A los que te dicen que sí bautices a los bebés o a los que te dicen que no bautices a los bebés? ¿A cuáles te vas a someter y les vas a hacer caso en su enseñanza? ¿A los que dicen que sí existe el rapto secreto con un milenio terrenal o a los que te dicen que no? ¿A cuáles te vas a someter? ¿A los que dicen que sí se imparte gracia en el bautismo o a los que dicen que solo es un símbolo? En el mundo protestante ese mandamiento de someterte y obedecer a tus pastores, a tus maestros, no se puede cumplir.
en la iglesia de la Biblia, en la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, la iglesia bíblica y verdadera fundada por Jesucristo, que antes de ser bíblica es una iglesia apostólica, porque antes de que existieran las páginas del Nuevo Testamento, ya existía por décadas la iglesia, una iglesia apostólica, una iglesia enseñada por los apóstoles con la doctrina de Cristo, no miles de grupos contradiciéndose los unos a los otros. La única manera, hermanos, la única manera de ignorar todo esto que hemos visto y la única manera de poder vivir con una conciencia tranquila es simplemente haciendo a un lado la realidad de que en el mundo protestante hay miles y miles de grupos que se contradicen los unos a los otros. Ahora, cuando digo que la única manera, me refiero desde el punto de vista protestante. ¿Cómo un protestante puede estar tranquilo sabiendo que hay muchos pastores que reclaman autoridad, pero se están contradiciendo en doctrinas? ¿Ves cómo el mundo protestante no es lo que ves en las páginas de la Biblia? Entonces, ¿qué vemos en las páginas de la Biblia? Vemos una sola iglesia, un solo bautismo, una sola fe. Vemos una iglesia fundada por Jesús, como ya lo vimos, una iglesia que tiene un oficio petrino, un líder que recibió las llaves del reino de los cielos. Vemos también una iglesia que creía que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Cristo. Vemos también que es una iglesia que tenía un magisterio. Era un magisterio que nos preserva en la unidad y nos libra de todo viento de doctrina. Era una iglesia que tenía presencia y permanencia a través de todos los siglos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. ¿Dónde estaban los pentecostales en el siglo III? ¿Dónde estaban los bautistas en el siglo II? ¿Dónde estaban los metodistas en el siglo V? ¿Dónde estaban los anglicanos en el siglo VIII? No existían. Entonces esa no es la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento, porque la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento es una iglesia con presencia en cada siglo. No es una iglesia que apareció 15 siglos después. No es así. Ya vimos, hermanos, que la iglesia de las páginas del Nuevo Testamento es una iglesia que es el fundamento de la verdad, que sostiene las doctrinas verdaderas y las enseña. En el mundo protestante no existe tal cosa, dependiendo de la denominación, dependiendo de las interpretaciones. La iglesia de las páginas del Nuevo Testamento es una iglesia que creía que los ministros de Cristo tenían la autoridad para perdonar pecados. La iglesia de las páginas del Nuevo Testamento es una iglesia, hermanos, que veía a la Virgen María como la Madre de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera y bíblica, la iglesia primitiva fundada por Jesucristo, es una iglesia que veía a la Virgen María, hermanos, como Madre de Dios, pero que también, de hecho es algo que no lo mencioné antes, pero ahora lo menciono, que también veneraba a la Virgen María, porque lo vemos en Lucas 1:48. En Lucas 1:48, María profetiza, de esto no se habla en el mundo protestante, pero María profetiza que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Si tú preguntas, ¿cuál es la iglesia que durante todas las generaciones a partir del siglo I hasta el siglo XXI, cuál es la iglesia que siempre ha llamado a la Virgen María bienaventurada? ¿Cuál es la iglesia que siempre ha honrado? Porque eso significa llamar bienaventurada, honrar, que ha venerado. Y venerar no es malo, está hasta en la Reina Valera. Venerar dice que, en Hebreos dice que veneramos a nuestros padres. Venerar significa honrar de una manera especial. No es adorar, no significa que sea Dios. Es simplemente venerar de una manera especial por la honra que Dios le ha concedido. Y María, la Virgen María, profetizó en Lucas 1:48 que ella sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. ¿Cuál es la única iglesia que ha cumplido esa profecía? Obviamente es la Iglesia Católica. Todas las demás no han existido por todas las generaciones. Continúo. La iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica verdadera y primitiva, es una iglesia que ve a la Virgen María como su madre espiritual, como ya lo vimos en Apocalipsis 12:17. También la iglesia del Nuevo Testamento creía que la promesa del pacto de Dios, la promesa de Dios incluía a los hijos, incluyendo a los bebés, como ya lo hemos visto. Y así sucesivamente. La única iglesia que reúne todas estas características que vemos en las páginas del Nuevo Testamento, como la iglesia que vemos en las páginas de la Biblia,
es la Iglesia Católica. Ningún grupo de los que vas a encontrar en el mundo protestante reúne todas estas características que acabamos de ver, hermanos. Y solamente son unas cuantas. No he sido exhaustivo, no he dicho todo. Pero verdaderamente, hermanos, estamos en la Iglesia de Cristo, estamos en la Iglesia Católica. Y esto es algo que quiero invitar a todos mis hermanos separados, todos los que son cristianos no católicos, es decir, los protestantes. Yo les animo a que consideren lo que acabamos de estudiar y que puedan volver al seno de la Iglesia Católica. Mis hermanos, les animo a compartir el contenido de este video, denle like, compartan en sus redes sociales, también dejen un comentario, se los voy a agradecer. Y como siempre me voy a despedir. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.